ese rey, sentimiento. Y eso, el hijo, mi hijo, es engendrado de carne y sangre, de naturaleza corrupta para la muerte. Entonces, cuando yo lo amo desde el rey 6, que es el sentimiento, lo estoy aborreciendo sin darme cuenta. Lo estoy aborreciendo. ¿Por qué? Porque lo estoy amando desde la muerte. Como yo soy mortal, amo a mi hijo en esa naturaleza mortal. No, señor. Ahora viene lo del coque, que es muy bonito. Y dice, ¿quiénes son mis hermanos? ¿Y quiénes son mis padres? ¿Y quiénes son mis hijos? ¿Y quiénes son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo? Eso es. Entonces, desde ahí existe la libertad y el verdadero amor que nunca deja de ser. Nunca. Pero los padres y los hijos por las obras son queridos, dice el refrán. Y va por buen camino, ¿eh? Bueno, yo he vivido la experiencia también y todos creo que lo hemos vivido la experiencia. Y eso es una cosa general. No ames a tu hijo desde el rey número 6. Ámalo desde el rey número 1, que es el Cristo. Y desde ahí el amor es eterno. Ese es el verdadero amor. Ese es el verdadero. El otro no. El que nace del sentimiento. Donde se separa, amo a un padre por un hijo, el padre por el hijo, y el hecho 40 para el hijo. Eso es tipo que le echo un hijo. Para el hecho 200 para el hijo. Pues soy un botero. Santificado sea Señor tu nombre. Aleluya. Pero yo creo que lo verdadero, porque yo creo que Ese mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y eso, repetirlo, porque la mente, tan pronto como dejamos de conectar con la luz, es engañoso. ya nos hemos metido en nuestro propio pensamiento. Y nos hemos metido en nuestro sentimiento, carácter y personalidad. Y según sea la circunstancia, nos circunda ese lugar. Entonces, hermano, tengo que deciroslo, el trabajo de Dios no existe otro trabajo más duro. Nadie trabaja más duro que el que trabaja en Dios. Nada. Me pones 10 horas ahí con un pico y una pala y lo hago fenomenal. Pero trabajar en Dios, ¡bah! Y dice, madre mía. Satanás dice, madre mía, me está haciendo polvo el alma, me está haciendo polvo el corazón, me está haciendo polvo todo. Claro, siempre que yo tenga ahí a comer, beber, bueno, venga, vale. Hay una manera de orar que es muy bonita, que además tiene muy buen resultado. Y es como que tú estuvieras sentado, y eso lo dicen los indios, y yo con eso muy bueno. Se sientan, cruzan así las patas, y se sientan en un lugar donde es bonito. Si abres los ojos es bonito y si lo cierras más bonito todavía. Pero están a solas y se sientan y están como si estuvieran contemplando un río que pasa. Y ese río son los pensamientos, aunque no haya río, pero los pensamientos comienzan a venir y tú los estás observando. No que le eches el pulso. No, déjalos. Venga, pasa. Y dejas que los pensamientos pasen. Deja que los pensamientos pasa. Y que vengan todos los pensamientos que quieran. Tú como que estás viendo una película, en tus propios pensamientos, en tu propio sentimental. Y ahí, quédate todo el tiempo que sea posible. Todo el tiempo que sea posible. Porque es que, claro, la persona temporal, pues como es temporal, va a las cosas temporales, las que tienen fecha de caducidad, todas. Y se va por ellas. Pero las que son eternas, el alma es la que gime por ellas. El alma, el cuerpo y la mente no. El cuerpo y la mente va por lo esto y esto es lo que estamos hablando casi toda la noche. Entonces, una manera de meditar. Venga, me pongo en una postura cómoda, comodita, y me quedo ahí tranquilo. Quieto. Y deja que los pensamientos vengan. Todos los pensamientos que quieran. Venga. Me dijo el ángel del Señor, mira, los pensamientos son eternos caminantes que nunca se detienen, de no darles albergue en el corazón. Déjalos que pasen. No le des albergue en el corazón a los pensamientos. Son eternos caminantes que nunca se detienen. Déjalos que pasen. Y cuando pasen los pensamientos te quedarás en tu ser, sin pensamientos, con el gozo de la salvación como el mar que está en calma. Y se ve, aún las piedrecillas de abajo se ve. Y te quedas en una paz increíble.
estamos como que si andáramos el camino. Y nos dice Dios, dice, cuando andes el camino, no te pares a hablar con nadie. Porque, claro, no hables con ellos. Albergue en el corazón. Ni te pares. Nada. Yo os aconsejaría también, claro, esto también es de un loco soñador, porque soy el único gitano que ha hecho el camino, que empezó a hacer el camino de Santiago. ¿Y por qué? ¿Por qué Santiago? Pues sí, era un apóstol del Señor. ¿Por qué no? Si la religión no existe. Entonces he hecho el camino de Santiago porque tiene dos virtudes increíblemente maravillosas. Y sobre todo en esta época es el mejor tiempo, que no hace ni tanto calor ni tanto frío. Y los días son buenos y la naturaleza ahora cambia. Los colores del otoño son preciosos. Y te pones tu mochila en la espalda y te coges 4 nueces y 2 peras y poco más. Y te vas caminando y vas mirando la naturaleza, andando. Y no tienes nada que hacer, solo mirar, contemplar, ver. Y eres tú, te haces amigo de tu alma. Y yo se lo recomendaría a todo el mundo. No por religiosamente, que si Santiago, que si no Santiago, que eso es lo de menos. Lo importante es que tú estás a solas con la naturaleza, estás a solas con tu ser, estás a solas con tu vida. Y eso es muy, muy recomendable. Además es muy sano para el cuerpo. Hay dos cosas que también, os lo digo a vosotros que sois así, que la alimentación que sea sana y el deporte, por ejemplo, andar, eso el cuerpo lo golpeas, pero al mismo tiempo le da salud al cuerpo. Y al mismo tiempo lo estás golpeando, porque el cuerpo es mejor. Me como 2 o 3 platos de judías con arroz, que está muy bueno, y luego me siento en el sillón, y luego después veo la tele, y luego después me acuesto a la siesta, y ya está. Y el cuerpo, anda. Y te engancha el cuerpo, y y te engancha una costumbre, y no puedes salir de ella, te ha enganchado. Por eso, camina, como dice Coti, camina y come lo que necesites, no más, porque no hace falta más. Agua, toda la que quieras, porque el mejor medicamento que existe en el mundo es el agua, para todo. Bebe agua toda la que quieras. Y eso purifica la sangre, purifica el hígado, purifica el riñón, purifica el azúcar, purifica... Yo no tomo una pastilla, tengo 80 años. ¿Algo será? Claro. ¿Por qué? Porque me levanto temprano y cuando viene este tiempo me cojo mi mochila y me hago el Camino de Santiago. Y lo he hecho 30 veces el Camino de Santiago. ¿La has vuelto a hacer la última vez? ¿El qué? Cuando estuvimos, ¿lo has vuelto a hacer tú? Desde el 17 para acá. A veces, los años 2 veces. Sí, ahora he venido de San Sebastián hace 2 o 3 meses. Sí, estaba en San Sebastián, la ciudad más bonita del mundo, puedo decirlo, la ciudad más bonita del mundo, y la más cara, y la más elegante, y la más, yo qué sé qué decir. Pero yo he ido, claro, a hacer el Camino de Santiago y a predicar a los peregrinos. A los peregrinos. Porque es gente interesante. Y muy necesitada. Los peregrinos van haciendo algo, no saben qué están buscando, pero están buscando. Sí, a ellos Y mismos. cuando escuchan una voz que clama en el desierto, vaya, vuelan. Y dicen, claro, esto es lo que estoy buscando. Muchas veces me han dicho, pero si hemos estado esperando no sé cuánto tiempo, no lo hemos visto nunca. Si es que te hemos estado esperando tanto tiempo. Y yo digo, pues Dios me trae ahora. Y es interesante, bonito. Porque no hay mejor persona en el mundo que tú. Y eso que lo veamos cada uno, porque cada uno de nosotros somos el Cristo, y no hay mejor persona en el mundo que el Cristo. Pero claro, hallar al Cristo, Para verlo. dice, y hallándolo le dijeron, Señor, todos te buscan. Es verdad. Cuando lo hallas, dices, sí, esto es lo que está buscando todo el mundo. La felicidad, ¿de dónde viene?
Si es que la felicidad es eso, es el Cristo. Si es que el amor es el Cristo. Si es que la sabiduría es el Cristo. Si es que la eternidad es el Cristo. Si es que la vida es el Cristo. Si es que la dulzura es el Cristo. Si es que el manantial de la miel es el Cristo. ¿Yo qué voy a buscar? ¿Por qué me voy a entretener en qué? Buscadme y hallaréis. Aleluya. La saliva de Cristo significa la suavidad de la lengua, porque sin saliva la lengua no tiene suavidad. Entonces, la lengua de Cristo, la lengua de Cristo es la saliva, y entonces el barro es lo que a nosotros nos ha traído ciegos a este mundo. Entonces, echó saliva en tierra y salió barro, lógico, y se la untó en los ojos. Y luego le fue dada el mandato. Dice, vete al arroyo de Siloé y lávate. Eso es, ahí está. El otro obedeció y se fue al arroyo de Siloé, al estanque de Siloé. Se fue y se lavó. Y entonces, claro, obedeció la palabra que salía de su boca, y al obedecer la palabra y se lavó con el agua, entonces recibió la vista. Se quitó el barro. Se quitó el barro de los ojos, que lo tenemos todos. Y a los otros que dan otro ciego que le da la vista y dice, vete y no digas nada. En varias ocasiones. Sí, eso ¿Cómo es tiene eso? Muchísima calidad tiene eso. ¿Cómo es eso? Es que yo no llego yo a entender eso Sí. y hace años no lo veo. Explícalo por qué. No, que no lo veo, que es que no llego yo ahí a... No. Vete y no lo digas, no digas nada. Claro, porque sucede de que cuando hemos recibido una cosa nueva que es del cielo, entonces el corazón se llena como de una alegría. Pero sucede de que al divulgarlo con prisa, es como la misma enseñanza de Pedro cuando está en Gesemani y viene a prender a Cristo y saca la espada y le corta la oreja. Anda. Entonces eso es la misma escritura. ¿Por qué? Porque con la espada le cortó la oreja, lo que quiere decir que ya no podía escuchar, porque no tenía oreja. Y usó la espada, o sea, usó la Biblia. Y le cortó la oreja. A ver si yo me explico, porque es muy bonito. Sucede de que cuando yo soy un niño en la fe, pero que he ido al culto y me he emocionado y... Sí, salta de... Entonces, y voy corriendo a todo el mundo y saco la espada y mi testimonio es fatal. Corto las orejas. Y le corto la oreja y ya no me escucha más. Porque le he cortado la oreja. Menos mal que estaba allí Cristo. Me dijo, mete la espada en la vaina, hombre, que así no es. Y le puso la oreja en su sitio otra vez para que ya escuchara. Claro. Un poco, parece que es lo que a veces nos dice Jerón. Hacemos una pregunta y dice, no preguntes ya tanto, párate un poco. No digas nada. Ya. ¿Has oído lo de antes? Santidad, oración, desprendimiento, ayuno y silencio. Cállate un poco, mira esto, medita en eso, pero de momento no digas nada. Pero se lo dice a 2 o 3. No. Hay pasajes a 2 o 3, ¿no? No lo tenía que decir a todos. Porque es verdad que muchos predicadores hemos usado la Biblia para cortar orejas. Hemos dejado sordos más a gente que abrir oídos. Aleluya, aleluya. El cura pasó aquí y tal, y tomó fotos así y tal. Y bueno, dice que tengo que irme, no sé qué y tal. Digo, sí, hermano. Digo, hazte sacerdote, pero ten cuidado con el cura, no te robe el alma. En el espíritu. ¿Qué es ser humilde? Tenemos un concepto, todos, y te voy a citar un texto, y yo te voy a comentar un momento. El propio Cristo dice, aprended de mí, que soy manso y humilde, pero termina de corazón. Lo que
está diciendo Cristo es que se puede aprender a ser manso, se puede aprender a ser humilde. Hay códigos sociales que lo aprendes. Incluso en los cultos te lo enseñan, que Cristo nos quiere enseñar. ¿Qué es ser humilde? Es agachar la cabeza, es decir, hermanico, Dios te bendiga, es mostrar ahí como una humildad, agachado, doblado, o ¿cómo es realmente? Ser humilde es como lo explica el salmista. Dice, un corazón contrito y humillado, tú no desechas, Señor. Porque el corazón del hombre es lo más engañoso y lo más perverso. Entonces sucede que para ser humilde es necesario llevar ese corazón a la cruz. Que muera. Para que ahora Dios hace el trasplante. Dice, yo les daré un corazón nuevo. Ese es. Y con ese corazón nuevo, ese es el Cristo. Y desde ahí, ahora eres manso, humilde de corazón. Porque tienes un corazón nuevo que te ha dado Dios. Que no es aprendido, que no es aprendido, claro, por eso me ha sino gustado. natural. Eso es. Porque es dado de Dios un corazón nuevo, que viene del cielo, que viene de Dios. Entonces, dice, de hecho dice, yo me haré un rey nuevo conforme a mi corazón. Amén. Os hago una pregunta a todos, que queráis la contestáis. La pregunta es, Cristo se denomina manso y humilde. De entender, de vivir, de comprender, de todo. Tenemos nuestra manera. Pero es que dice ahora de tal manera que hay otra manera, que no Claro, es esa. que no la conocemos. Que no la conocemos. No sabemos lo que es el amor. Claro, No por lo eso es conocemos. de tal manera amor. Dios. Yo creo que no lo conozco. Cada una de las palabras, de verdad, yo, menos mal que vivo aquí solo, pero me paso muchas horas llorando, diciendo, si es que no hay que te aguante, Señor, pero llorando de alegría, diciendo, qué dulzura, qué grandeza. Perdonadme que yo me tomé. Fíjate, por ejemplo, te llama demonio otra persona. ¿Cómo quiere que se muera? ¿Mi hermano? Pero morir jamás, es verdad. Venga a nosotros tu reino, Señor. Amén. Jesús a Pedro, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Por qué tenía que cantar el gallo 2 veces? El gallo canta por 2 razones. Una es porque viene el día y ya se va la noche. ¡Qué bonito! Se va la noche y viene el día. Y la otra que canta, por eso tenía que cantar 2 veces, porque cuando 2 gallos se enfrentan, hasta que uno no mata al otro, el vencedor no canta. Entonces ha dicho, ha muerto mi enemigo, aquí no hay enemigo, yo soy el vencedor. Y por eso tenía que cantar el gallo 2 veces. O sea, después de que le negara 3 veces, el gallo cantaría. Volvemos otra vez, que es muy bonito. Negó 3 veces. Eso, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Eso es. La negó 3 veces. Tú eras de ellos, y dice una palabra preciosa. Esa es la bonita. Tú eras de ellos. Esa Y es la dice, no lo conozco. bonita. A tal hombre no conozco. A tal hombre no conozco, pero luego viene una frase increíblemente hermosa. Y es verdad que no lo conocía. ¿No? Y dice, sí, lo conoces, porque tu hablar te dilata de que estabas con él. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Habéis entendido? Pero fíjate, Jeromo, que dice, a tal hombre no conozco. Es que esa también en palabras es eso, a tal hombre, porque es que el hombre no se puede conocer si es la nada. Y por eso dice, a tal hombre no conozco. Pero el conjunto de la escritura es que luego la persona, la mujer, o la persona o el alma, le dice, no lo niegues, porque tu hablar te dilata. Entonces, el hablar de la persona dilata de que ha estado con Jesús. Por su hablar, por su manera de... por su forma, por su manera. A mí me gusta mucho esa frase. Porque muchas veces hablamos de Dios
pero sin conocer al hombre. Es porque no conoces a Dios. Claro, pero vemos que se habla mucho de Dios, Sí, bueno. pero a tal hombre no conozco. Lo 3 veces para poderlo seguir. Porque es que él le dijo, te seguiré, maestro. Entonces, cuando Jesús le dice, me negarás 3 veces, le estaba enseñando qué era seguirle, cómo lo tenía que seguir. ¿Por qué? Porque hemos caído 3 veces. Entonces, él mismo se pone de ejemplo y antes de decir consumado es en la cruz, cayó 3 veces con la cruz. Y entonces eso era la realidad de cómo era seguirle. Entonces, así como él cayó 3 veces con la cruz, antes de decir consumado es, entonces le dijo, me negarás 3 veces. ¿Por qué? Porque hemos caído 3 veces y ahora tenemos que pagar la justicia negando 3 veces hasta que canta el gallo. Cuando canta el gallo ya no lo niegas. ¿Por qué? Porque le sigues de verdad, porque ha muerto, viene la luz y ha muerto tu enemigo. El gallo. Es que yo he vivido esa experiencia, con toda humildad, si es humilde eso. Yo he negado a Cristo 3 veces hasta que ha cantado el gallo. Cuando ha cantado el gallo en mi alma ya no está el Jeromo. Ya el Jeromo no está y ha venido el día. Claro, ha venido el día, que es cuando canta el gallo, y el Jeromo ha muerto, porque el Cristo lo ha matado. Entonces ese gallo ha matado a su enemigo y ahora ha venido la luz. Y yo puedo decir, y lo digo porque es verdad, yo he vivido la experiencia. Yo que he visto la luz, he visto que ha venido el día. Y entonces he visto que el Jeromo ha muerto. Entonces he visto que puedo decir, entre comillas, consumado es. Ya no hay hombre. Ya no hay, ahora dice lo que dice el hermano, el varón, que no se condena a sí mismo. Hay una pregunta, algunos, y yo mismo también, llevan días diciéndola. ¿Por qué dijo Jesús, Padre, por qué me ha desamparado? Para que se cumpliera la profecía, porque la profecía era, yo te dejé triste, sola y desamparada, tanto que nadie pasaba por ti, pero yo haré que seas una gloria eterna, el gozo de todos los siglos. Entonces, es Isaías, capítulo 60, verso 15. Dice, yo te dejé triste, sola y desamparada, tanto que nadie pasaba por ti, pero yo haré que seas una gloria eterna, el gozo de todos los siglos. Por eso dijo, ¿por qué me has desamparado? Para que se cumpliera la profecía. Claro, ¿por qué? Porque le dejó solo, triste y desamparado, para que la gloria eterna se magnificara en él. Yo te haré una gloria eterna, el gozo de todos los siglos. Isaías 60, verso 15. Y por eso dijo, para que se cumpliera la profecía. Y lo dijo a tenor de los que teníamos que venir después, para que lo comprendiéramos. Y cuando estemos en la cruz, poder decir, me ha dejado Dios triste, solo y desamparado, pero para que se cumpla la gloria de Dios y seré una gloria eterna, el gozo de todos los siglos. Claro. Pero ahí, vamos a ver, el desamparo que le hizo a eso, porque me ha desamparado, pero yo entiendo que fue a lo que es la carne, el cuerpo malo, como digo yo. La separación. Porque al espíritu no va a ser hombre. Si ya él ya dijo, Señor, hágase tu voluntad, antes de pasar eso. Lo que pasa es que, claro, eso que has dicho, el desamparo, pero al cuerpo, a la maldad, digámoslo así. Pienso yo. Es que No sé. el último enemigo que será vencido es la muerte. ¿Lo habéis leído eso? Dice, el último enemigo que será vencido es la muerte. Y el cuerpo es la muerte donde reina Satanás. Entonces sucede de que ahora Dios, lógicamente, tenía que desamparar a Satanás, Claro, al pecado, claro. a la muerte, a la mentira.
lo tenía que desamparar, por eso dice, yo te dejé triste, sola, desamparada tanto que nadie pasaba por ti, con el fin de hacer una gloria eterna, el gozo de todos los siglos. Entonces se cumplía la profecía y él lo entendía que Dios no lo había desamparado en su alma, Eso sí. pero en su cuerpo y en su mente y en todo su ser, lo desamparó totalmente, además es que se Si es que lo cumplía tiene que allí. desamparar. Claro, Es que lo tenía. exacto, muy bien. Estaba obligado a eso. Hombre, porque está obligado de que Dios me mate a mí para yo ir al cielo, tiene que desamparar el cuerpo y la carne y la mente y todo lo que son del mal. Sí. Es que si no, no tiene sentido de que el mismo Dios. Desempara el alma, ¿no? ¿Eh? El alma desempara. No. El cuerpo y la mente. El cuerpo del espíritu, ¿no? El cuerpo, como dice Pablo más para adelante en otra escritura, dice, y el pecado está condenado en la carne, y esto tiene que, en el cuerpo, y tiene que ser destruido, El pecado es juzgado en la carne. y tiene que ser destruido. No se va a llevar el Es cuerpo del natural. Cristo al cielo, el cuerpo. Su espíritu, además, y su alma, ¿cómo no va a desamparar su espíritu y su alma, muchachos? No puede ser. El cuerpo, el pecado, vaya. Ahí. Lo que sucede que es que verás, mira, todos hemos venido así, cuerpo, alma y espíritu. Bien, cuerpo, alma y espíritu. En el reino de Dios éramos así, porque Dios es espíritu, y en el reino de Dios el alma estaba así, unida, era una unión El espíritu. al espíritu. Pero sucede de que el alma hizo así, Y se fue para el otro y se fue para el otro lado. lado. Entonces ahora se cumple la profecía. Me dejaron a mí fuentes de aguas vivas y se fueron tras amantes que no tienen vida en sí. Entonces sucede de que ahora la redención es hacer así. ¿Qué dice amantes? Paco, ¿qué ha dicho? Amantes. Dice amantes, amantes. Sí. El alma Me dejaron a mí, No lo he leído yo eso. Dilo el texto otra vez. Dilo, Jerónimo. me dejaron a mí fuentes de aguas vivas y se fueron tras amantes que no tienen vida en sí. Está escrito. Sí, que dejemos la vida por la muerte directamente. Entonces sucede de que ahora resulta de que cuerpo, alma y espíritu es que el alma no esté unida al cuerpo porque es el pensamiento. El alma es el pensamiento. Y ahora el pensamiento puede ser pensamiento bueno de Dios O malo. del diablo, El hombre. el hombre. Y entonces se ha unido. El alma se ha unido a la ramera. Muy bien. Eso es. Y se ha hecho ramera. Dice, el que se une al cuerpo es una ramera. Pero el que se une al Señor es un espíritu con él. Amén. Entonces, ahí viene que el alma es la que se salva o la que se pierde. Cuidado, ¿eh? Claro, lo que hemos dicho antes que ha dicho José, de lo del alma. Entonces, llegando a ese asunto de lo que estás hablando, yéndonos para atrás al principio, la cuestión de todo el, por decirlo así, más entendible, el pecado original. Bien. El pecado original, para entender así, para que lo entiendan los chicos, y perdón por la expresión. Vitorinos. Sí, vamos a ver, si la acabas de decir. Que fueron con amantes. Hablamos del alma, ¿no? Sí. Estaba con Dios, Claro. ¿no? Sí. Y se fue con el querido. Y se fue con Lo el dice querido. Santiago. ¿No? Dice, vosotros sois almas adúlteras. Muy Sí, bien. Almas claro. adúlteras. Que sí. Dice. Sí, Es sí. así. Pero me gustaría, José, que Ya. hace años nos comentaste este punto. Dando solo un pelín marcha Uf. atrás de donde estamos, Madre mía. cuando él está en el Getsemaní, que suda sangre, su sudor era como sangre, y dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué había en aquella copa? Muy bien. Qué buena pregunta. Lo explica eso muy bonito. En el Nuevo Testamento no recuerdo quién lo escribe. Sí, es Apocalipsis. Dice, vi Sí. una mujer que estaba ebria. Estaba ebria de la sangre. Entonces, claro, el Padre no le estaba negando la oración de Cristo cuando dice, Padre, pasa de mí esta copa. No, y el Padre la pasó. Porque le dieron a beber esa copa en la cruz y no la quiso.
¿Por qué? Porque estaban allí las abominaciones de la mujer ramera y no quiso tomarla. Y entonces dice, pasa de mí esta copa. Entonces, eso lo he vivido yo también, que le he dicho a Dios, Señor, pasa de mí esta copa llena de sangre. Porque es ahí donde está el pecado, donde está la muerte, donde está la mentira y el engaño, la sangre. Y entonces por eso él en Getsemani dice que su sudor era como sangre y agua. ¿Por qué? Pues porque era precisamente lo que él estaba pidiendo que pasara, el agua de abajo y la sangre del hombre. Y salía de su costado sangre y agua. Y pasó esa copa. Que luego esa copa aparece en el Apocalipsis, ¿no? La que está hablando él. Esa Bueno, esa perdón. es. Una mujer embriagada por la sangre de De los santos, dice. sí, de los santos. Y es que Isaías ya lo explica eso muy bonito. Dice, serán embriagados con su propia sangre como con vino. Entonces el hombre está embriagado con su propia sangre como que fuera vino. Y nos embriaga nuestra propia sangre. Y por eso, claro, dice el salmista, líbrame de la sangre, oh Señor. Claro. Nos emborrachamos, vamos así, en nuestro, que es lo mismo, en nuestros pensamientos malignos, que pertenecen a la sangre, como digo yo, a lo malo, no, y te coges cada letargo que no veas. No, es que hemos nacido embriagados, borrachos, Claro. totalmente. Ahora lo que estamos haciendo, lo que buscamos a Dios, es pasar la resaca. Sí. Quitando esa resaca mala que tenía. Pero bendito sea Dios, porque es que aquí no estamos para estar bien, estamos para llorar pasando la resaca, porque cuando te emborrachas al otro día, vamos a ver cómo lo pasas, de mal. Pues ahora hemos venido borrachos, se ha pasado la borrachera, ahora estamos en la resaca. Y nada, qué bonito que estemos en la resaca. Por eso a mí me preguntaron, yo soy el loco, ¿no? Y, ¿cómo está? Muy mal, gracias a Dios, y que no me falte. Voy a apuntar que me encanta. Dice, cuando Judas va a buscar a Cristo, a Getsemani, que vienen muchos con él para prenderlo. Y dice Judas, dice, al que yo besare, ese es, prenderle. ¡Qué maravilla! Digo, hermano Judas, eres encantador. Dice Judas, al que yo besara, ese es, prenderle. ¡Ole! Claro, porque beso no es traición. Por eso él no dijo traidor cuando le besó, sino le dijo amigo. ¡Wow! Y al amigo se le cuentan todos los misterios, todas las cosas, más que al padre o a la madre. Y claro, por eso él le dijo maestro y lo besó. Y él le dijo amigo. Claro, porque a él le contaba todos los misterios, ya que Judas Iscariote, primero, era Judas, que decía judío, de verdad. Además, vivía en Jerusalén. Y además era escriba, que conocía las escrituras mejor que todo. Y por eso Cristo le contaba a él todos los misterios. Y él los entendía. Y la palabra besar ya viene viene ya desde Génesis, que dice Isaac a Jacob, acércate, hijo mío, y bésame para que yo te bendiga. Ole. Ole. Acércate, hijo mío, y bésame para que yo te bendiga. Y ahora el cantar de los cantares dice, si él me besara, porque mejor son sus amores que el vino. Y claro, cuando lo besó, Judas le llamó amigo y le dijo, claro, porque no era traidor, era el mejor que tenía. Lo que pasa es que, claro, el mundo lo ve las cosas al revés. Y sobre todo las gentes religiosas, la gente que tiene rango, es la que más tuerce la escritura. Entonces siempre se ha torcido la escritura. Y no solo la escritura, el mundo lo tuerce todo. Enderézanos la escritura cuando Judas se
Muy bien. Bebe agua. Es o algo, que- tómate algo fresco. ¿Hay agua? Hay algo por ahí. Cuando toma las 30 monedas del Sanedrín, él entendía lo que estaba haciendo. Nosotros no, y además torcemos la escritura. Porque hemos hablado antes de los 30 reyes que tenían que ser vencidos para poder tomar la tierra prometida. Y él tomó las 30 monedas, que era el precio del deseado, del amado. Yo no es de entendimiento. Tomó las 30 monedas de plata, tomó las 30 monedas que era el precio del amado. Entonces sucede de que él había entendido muy bien lo que era el precio que tenía que pagar. Y el precio que tenía que pagar era la vida del cuerpo, igual que Cristo. Por eso los dos se colgaron en el mismo árbol, aunque fuera diferente leña. El Cristo se colgó en un árbol y Judas se colgó en otro, porque es que los dos habían entendido el mismo mensaje. Ole, Madre mía de mi alma. ole, Claro. ole. Mame mía de mi alma y de mi corazón. ¿Qué? ¿Ahora qué? O sea, gracias Judas. Sin ti no habría habido... lo Se que le hay. llamó campo de sangre, donde se... ¡pup! Amén. Claro, Derramó sus con entrañas. aquellas 30 monedas se compró Y echó el campo. sus entrañas fueron derramadas. Pero fíjate Madre mía. que Judas, cómo se cumplió la palabra de Dios, Escrito estaba. que fue el único que en él se cumplió. Y en el Cristo. Pero bueno, Es que los dos eran uno. claro, el que fue en él, No, pero que tiene dijo, razón. no, tú a... No se profetizó de ninguno, excepto de él. Claro, O sea, gracias, Judas. Gracias a ti estamos aquí. claro. Y la palabra que ya estaba profetizada, En él se cumplió. en él se cumplió, dijo, no, tú vas a la cruz. Y yo también. Y yo también, exactamente. Y se cumplió claro, en y se él. cumplió en él y en el otro. Claro, Se pero- cumplieron los dos. sí. en Pero él creyó la palabra de Dios. Claro, Claro, totalmente. para el cumplimiento. Para el cumplimiento de la Y él profecía. dijo lo mismo sin decirlo, he Claro. venido a que se cumpla, no a abrogar, sino a cumplir. A cumplir. Claro. Ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas, ni en ninguno. Si Dios quiere, cuando venga a nosotros el Espíritu Santo. Amén. Y entonces ellos cumplieron la promesa, porque Cristo les dijo, seguid en Jerusalén. Y seguid en Jerusalén, eso significa seguir en la ciudad de Dios. Seguid ahí, unánimes, uno, como si fuerais todos, fuerais solo uno. Así está escrito. Y entonces ellos permanecían allí en oración conforme a la palabra les dijo. Y entonces vino el Espíritu Santo sobre ellos. Háblanos del Pentecostés, de ese día. La manifestación de lenguas como de fuego, que algunos decían están ebrios, y otros decían, mira, hablan en nuestro idioma, siendo de otros lugares. Las nuevas lenguas, el Pentecostés, que se dice el derramamiento del Espíritu Santo, manifestado en lenguas. Alabado sea el Señor tu nombre. El Espíritu Santo viene en lenguas cuando ha venido el año 49, porque el jubileo era el año 50. Cuando se cumplieron 50 años, entonces venía una cosa que se llamaba jubileo. Y entonces ellos, el Pentecostés venía en el año, el año 49 del tiempo. Y entonces ellos estaban allí esperando hasta que viniera ese día, que era el día del jubileo. Jubileo quiere decir recoger la semilla, la siega, gracias. Sí. Entonces ellos estaban esperando para recoger la siega, que es 49 semanas, me parece, o no me acuerdo bien, perdonadme de esto.
Entonces, ellos esperaron hasta ese día, y ese día era el Pentecostés, que estaban recogiendo ya la semilla, y por eso vino el Espíritu Santo, que era la semilla de Dios en ellos. Ahora, hablar nuevas lenguas es que ahora el lenguaje nuestro ya no es el lenguaje del mundo, ya no es el lenguaje de la carne, ya no es ese lenguaje que tiene el mundo. Ahora es el Espíritu Santo el que habla en nosotros. Y ahora tiene el poder de Dios y la luz de Dios. Solo que, bueno, pues que tiene que venir el jubileo. Y bueno, pues esperemos, unánimes, como dice la Escritura, en oración y en Jerusalén. Era una fiesta que se hacía cuando venía el tiempo de la siega. De la siega, eso es. Pero hoy en día todavía se celebra el año jubileo. Hoy en día también. Bien. No deja de ser una fiesta. Sí, claro. Sí, era Hoy en día actual también. una Año fiesta jubileo. que celebraban cuando ya los segadores terminaban de